Ahora sí, vamos a seguir analizando otro de los temas que son tan importantes, ¿no? Y bueno, allí atravesándolo todo, esta noticia de haberse logrado la firma o estarse por lograr la firma ya definitiva, ¿no? La aprobación está para la firma definitiva de este acuerdo Mercosur-Unión Europea. Pero otro de los temas claves del día es lo que está sucediendo allí en Venezuela, ¿no? Con la liberación de los presos políticos. Allí más de 860, puntualmente 863 presos políticos allí que están retenidos en estos centros clandestinos, ¿no? Allí el Helicoide, uno de los más importantes, también Rodeo 1, bueno, y toda la expectativa puesta aquí porque Argentina está velando allí por lo que pueda llegar a suceder con presos políticos argentinos. Bueno, vamos a estar analizando todo esto con Jorge Elías, periodista, analista político, analista de internacionales. Muy buenos días, Jorge, gracias por este contacto. Hola Gabriela, buen día. Bien, muy buenos días, bienvenido y felicidades, ¿no? A ver, comenzamos con esta noticia, cuando se conocía esta noticia, ¿no? Allí anunciada por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunciando esta liberación, bueno, allí como una señal, ¿no? Una señal entonces para esta transición ordenada, pacífica, digamos, un gesto. A ver, ¿cómo analizamos esto y qué es lo que está sucediendo hoy allí, ahora, en este preciso momento, con los primeros presos políticos que han sido liberados hasta el momento? Cada uno quiere llevar agua para su molino, es decir, el régimen chavista que perdura en el poder después de la captura de Nicolás Maduro, evidentemente no quiere dar el brazo a torcer frente a su propia tribuna y dice que es un gesto unilateral, que la liberación de este puñado de presos que en realidad estamos hablando de menos de 10 personas que fueron liberadas ayer. Es un gesto de parte de ellos sin injerencia de Estados Unidos. Y del otro lado del mostrador tenés a Donald Trump que dice que el anuncio ha sido plausible, ha sido recibido en forma favorable en Washington y que por eso se suspende la posibilidad de que haya una segunda escalada, un segundo ataque o como se quiera llamar, que era lo que era la amenaza que seguía latente después de lo que ocurrió el sábado 3. Lo cierto es que, en el orden de prioridades del gobierno de Estados Unidos, primero fue el petróleo, no quedó dudas, en ningún momento se habló de democracia ni se habló de respeto a los derechos humanos, sino que simplemente se partió de este plan de 3 fases, una primera fase que es justamente con el chavismo, desmembrando al chavismo, más o menos esa es la lectura, es decir, que haya una implosión interna del chavismo. La segunda fase sería con técnicos y ya con incursión civil, porque Venezuela, recordémoslo, es un poder militar. Los militares siguen manejando gran parte del poder en Venezuela. Y una tercera fase que es la democrática, la legitimidad democrática, que podría ser con elecciones o con el respeto al resultado de las elecciones del 28 de julio del año pasado, lo cual daría como resultado que Edmundo González Urrutia sea el presidente legítimo de Venezuela. La semana próxima, Donald Trump va a recibir a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, quien ha elogiado desde septiembre la incursión de Estados Unidos en las costas de Venezuela, y eso también podría dar una pauta de cómo sigue esto. Lo que pasa es que, estamos a ritmo de vértigo y cada día, un día hablamos del petróleo, otro día hablamos de Groenlandia, otro día hablamos de Rusia y de China frente a esta situación de los disturbios en Irán y ahora de la liberación de presos políticos, que creo yo, desde el punto de vista racional, me parece que es lo más importante en este momento justamente de transición. Bueno, ahí cuando hicieron el anuncio, ¿no? Prometieron la liberación de un gran número de presos políticos y ahí estaba señalando vos que
terminó siendo hasta ahora, hasta el momento, un puñado de menos de 10 personas. A ver, actualicemos un poquito los datos, ¿no? Porque hasta ayer se conocía, bueno, la noticia de la liberación de 5 presos políticos españoles, después también 2 más allí, Enrique Márquez y Biagio Pilieri, ¿no? Venezolanos. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa también respecto de, bueno, la expectativa en torno a Nahuel Gallo, Germán Giuliani y Jacob Harari? Seguro, bueno, es la vigilia que se está viviendo en Buenos Aires con los familiares de estos presos políticos en Venezuela, eh, y bueno, la espera y la certeza, ¿dónde están? Porque tampoco se dijo que Nahuel Gallo está en el rodeo, pero todavía no se sabe. Además, dentro del régimen ha habido muchos traslados. Porque son varios los centros de detención que hay en Venezuela. Y ahí también hay una lectura política, y es la participación de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, junto con Lula y con Qatar. Lo cierto es que la lectura política tiene que ver con salvar el pellejo a Zapatero. Zapatero ha estado trabajando con el régimen de Maduro desde 2015. Ha tratado de lavar la imagen de Maduro desde entonces. Y hoy un gobierno socialista, yo te diría, no te diría acorralado, pero un gobierno socialista en apuros como es el de Pedro Sánchez, en cierto modo está tratando de reivindicar la figura de Zapatero, que es uno de los 64 imputados en Nueva York, justamente por complicidad con el régimen de Maduro. De ahí la liberación de presos políticos españoles. Parece que queda muy claro que evidentemente esa liberación y el vuelo inmediato de Caracas a Madrid habla por sí mismo del factor político. La presión con respecto a los otros ya depende más de los gobiernos, y también depende de las negociaciones de Marco Rubio, el secretario de Estado, que se ha convertido, ayer lo llamaba el Washington Post, el virrey de Venezuela, porque es el interlocutor finalmente del gobierno de Trump con América Latina y especialmente en este caso con Venezuela. Y su apuesta, por ser hijo de cubanos, más allá de que sus padres emigraron a Miami en 1956, 3 años antes de la Revolución Cubana, bueno, es de poner a la dictadura de Díaz-Canel y Raúl Castro, a través justamente de otra implosión. Y presumo que la implosión puede venir justamente por el lado del petróleo. Es decir, Cuba recibía y recibe petróleo subsidiado. Recordemos también que dentro del espectro chavista, los cubanos han tenido gran participación en la seguridad, sobre todo, y en la inteligencia, y de hecho el sábado 3 han muerto cubanos tratando de evitar la captura de Maduro. Bueno, yo creo que Cuba es la segunda fase y Marco Rubio tiene mucho que ver con esto, por eso se puso tanto el acento en lo económico, en el petróleo y en el manejo de Estados Unidos justamente del petróleo venezolano, que no le van a vender a Cuba seguramente, y Cuba, que ya tiene sus problemas internos desde el 21 de julio de 2021, al menos para el mundo, que se empezó a ver la rebelión de los propios cubanos frente a la dictadura. Bueno, podría sufrir las consecuencias de una segunda etapa, una segunda fase, que es la que Trump ahora dice que no va a aplicar en Venezuela. Sin dudas, bueno, hay un rol clave el de Rubio, ¿no? Entonces, en cuanto a ver cómo va a ir desarrollándose esta situación, ahí mencionabas, bueno, que ya está confirmado que Trump, bueno, anunció, ¿no?, esta visita para la semana próxima de María Corina Machado allí en los Estados Unidos. Bueno, también estuvo difundiéndose una información, ¿no?, que la ONG venezolana Provea está exigiendo al régimen chavista condiciones seguras, ¿no?, para el regreso de los distintos opositores exiliados. Bueno, uno de esos sería el caso de María Corina Machado, ¿no? ¿Cómo ves allí el rol
¿Y cómo analizás estas manifestaciones por parte de Trump, ¿no?, que fueron tomadas no de muy buen agrado, ¿no?, cuando dijo María Corina Machado, bueno, todo bien, es una excelente persona, una excelente mujer, pero este no es el momento para que esté aquí, no respeta, no genera respeto en Venezuela? Y en cierto modo, a ver, quitándole la emotividad a todo esto, en cierto modo tiene razón. ¿Por qué? Porque tenés que desarmar una estructura absolutamente militar y montada desde hace más de 20 años, por Chávez primero y siguiendo por Maduro y sobre todo Diosdado Cabello y Vladimir Padrino después. Y hay que manejar eso, hay que manejar esa estructura, porque no es cuestión de volar, a todo el mundo e instalar un régimen democrático en un país que está absolutamente tomado justamente por las armas. Entonces, el léxico de Donald Trump ya lo conocemos, es realmente muchas veces deja mucho que desear y es políticamente incorrecto. Cuando se refirió a María Corina Machado, evidentemente la dejó en una segunda bandeja arriba frente a la instalación de un protectorado de Estados Unidos en Venezuela, justamente. Yo creo que después fue suavizando la situación, fue suavizando el panorama y evidentemente garantías piden todos, porque vos fíjate, volver a Venezuela en estas circunstancias y en estas condiciones significa que con un régimen chavista en el poder, todos tienen captura recomendada, incluida María Corina Machado, que vivió en la clandestinidad hasta que pudo ir a Oslo. Y lo mismo, si vamos al caso, al interés de Estados Unidos, lo mismo te están diciendo las compañías petroleras. Dame seguridad jurídica, porque para invertir, a ver, para reestructurar la industria petrolera en Venezuela hacen falta 10 años y 100.000 millones de dólares. Hay una conferencia en Miami convocada por Goldman Sachs, a la cual fueron invitadas todas las petroleras. La única que está operando y que operó durante todos estos años es Chevron, pero lo que les están diciendo es, bueno, sí queremos invertir, pero dame seguridad jurídica. Y lo mismo puede decir cualquier dirigente de la oposición. Yo quiero volver, pero dame algún tipo de seguridad de que no me van a meter preso apenas llegue al aeropuerto. Entonces, eso puede ser parte de las conversaciones, por supuesto, de Donald Trump con María Corina Machado la semana próxima. Bien, te agradezco mucho, Jorge, por este contacto, por este análisis y veremos entonces qué es lo que sucede. Hay que esperar, decís, bueno, también lo dijo Patricia Bullrich, ¿no? Ahora queda por esperar, bueno, no solo por la liberación allí de nuestro gendarme argentino, Nahuel Gallo, también los otros presos políticos retenidos, ¿no? Recordemos que Nahuel Gallo desde diciembre del 2024 está allí sin saber al día de hoy dónde se encuentra, como bien estabas indicando, si se encuentra en el Rodeo 1 o no, si estuvo o está en el helicoide o no, bueno, distintos centros clandestinos de detención allí. Jorge, muchas gracias por este contacto de hoy y vamos a seguir de cerca este análisis, seguramente te volvamos a convocar. Un placer, Gabriela, muchas gracias, buen día. Buen día, hablábamos allí con Jorge Elías, periodista, analista político.